Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Este pasaje dice así, del 12:35 al 37, enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Este pasaje me tocó compartirlo, yo enseño igual, capítulo por capítulo, libro por libro, o series completas de pasajes de la Biblia, y ya tengo como casi 2 años enseñando el Evangelio de Marcos. No lo he podido terminar porque, aunque son 16 capítulos, estas secciones pequeñas de 3 versículos, de 5, me han ampliado mucho para predicar y predicar, pero cuando llegué a este punto fue exactamente cuando vinimos aquí y hablaron acerca de Cristo. Entonces yo creo que fue a la siguiente semana que me tocó compartir y fui retado otra vez acerca de este pasaje. Entonces vamos a comenzar. Este tema es Cristo, Hijo y Señor. Hijo como ser humano, pero no era solo un ser humano, sino que Él ya existía desde antes. Entonces Jesús estaba en el templo enseñando y hace una pregunta que reta a todos. Casi siempre le preguntaban a Él. Ahora Él está preguntando. Llegaban siempre a preguntarle, a cuestionarle. Muchas ocasiones ahora le están preguntando. Los escribas le están diciendo, Jesús está diciendo: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? La palabra Cristo es en el griego, pero en el Antiguo Testamento hablamos del Mesías, que significa ungido, o el que había de venir para salvar a su pueblo. Entonces aquí están hablando del Cristo, pero en el Antiguo Testamento es el Mesías. Es la misma palabra para los dos, pero una es en griego y otra es en hebreo, en el Antiguo Testamento. Jesús le dice cómo el Cristo es el hijo de David. Sí, y les da otro pasaje, se cita una referencia al Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver en el Salmo 110. Pero hay un pasaje que no escribimos ahí, lo voy a mencionar muy rápido. No lo van a pasar ahí, pero lo voy a leer así muy rápido para ver por qué, o hablar acerca del Mesías. De lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y juicio desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Volviendo a la pregunta, si lo ponemos de esta manera, ¿cómo pueden los escribas decir que el rey ungido de Dios que ha de venir es el hijo de David? Es una pregunta que reta, ¿verdad? ¿Cómo? Si le dice hijo, entonces ¿cuándo comenzó a existir? Si es hijo de David, entonces David es mayor que el Mesías. Pero dice, entonces ¿por qué dicen eso? Porque eso no es cierto, porque el Mesías, ¿quién es el Mesías? Jesús. Jesús mismo está hablando de él mismo, pero no se está haciendo evidente que Él es el Mesías. Él está hablando del Mesías. Él es el Mesías, pero no está diciendo, mírenme a mí, yo soy el Mesías. Está preguntando, bueno, ustedes creen en el Mesías, pero ¿cómo pueden decir los escribas que el ungido, el Mesías, es hijo de David? Entonces ahí comienza, cuando Jesús nació y vino a este mundo, ahí comenzó Él, o ya existía de antes. Entonces ahí es donde viene nuestro pasaje, ahí viene todo el asunto de este pasaje. Por eso esta pregunta es tan significativa. El Salmo 110, versículo 1. Vamos a leerlo. Salmo 110, versículo 1.
ahí empieza a agarrar más y más sabor este mensaje. Porque Jesús nunca se equivoca en lo que dice. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de a tus pies. Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué es lo que dice? Si regresamos a Marcos 12, dijo el Señor a mi Señor. Jesús está citando el Salmo 110. Aquí dice el Señor a mi Señor. Acá dice Jehová a mi Señor. Es lo mismo. Jehová es el Señor. Entonces, le voy a platicar una historia. Voy a adelantar un poquito, pero voy a platicar una historia, cómo este pasaje me retó en lo personal a mí. Un cierto grupo religioso hace muchos años llegó conmigo y me empezó a cuestionar. Tú no crees que Jehová, no crees en Jehová. Me citó este mismo pasaje y me dijo, es que el Señor, dijo el Señor a mi Señor, el Señor es Jehová. Y el primer Señor se escribe con S mayúscula y el segundo Señor se escribe con S minúscula. Y yo dije, ¿cómo? Me quedé preguntando, me agarraron en curva, no supe qué responder. Entonces yo lo puse así, y se va a oír chistoso, pero no es así, ¿verdad? El Señor grande le dijo al Señor chiquito, siéntate a mi diestra. No, en el original, Jehová es la primera palabra para el primer Señor, hablando en Marcos, que nos dice Señor. En Salmo nos dice Jehová. El primer Señor es Jehová, es un nombre de Dios, el nombre de Dios. Y el segundo Señor es Adonai, que también es otro nombre de Dios. Entonces el Señor le dijo al Señor, no hay ningún Señor chiquito aquí, los dos son señores. Pero el Padre le dijo al Hijo, le dijo al Cristo, le dijo al Mesías. Los judíos solo aceptaban un Señor. Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los judíos tenían muy en claro que había un solo Señor, pero el Señor le dijo al Señor. Entonces otra vez volvemos al mismo dilema. ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué el Señor vuelve a recalcar este salmo? Entonces la primera palabra para Señor es Jehová, la segunda es Adonai, para el otro Señor, y solo hay un Señor. Solo hay un Señor y amo de todas las cosas. Aquí estamos hablando de una conversación, alguien está hablando con alguien, pero el Señor Jesucristo dijo que David habló por el Espíritu. Entonces aquí vemos la Trinidad, el Padre hablándole al Hijo y el Espíritu Santo hablándole a David, lo que ellos habían comunicado entre ellos. Desde Génesis podemos ver, dijo Dios, hagamos al hombre, y ahí está conversando con alguien. El Padre conversa con el Hijo desde antes de todas las cosas. El Hijo es mencionado desde Génesis, y a veces no lo vemos tal como el Hijo, pero es la Trinidad en acción. Entonces, regresamos a este punto. Yo no sé mucho hebreo, es más, casi nada, pero sí estudié en una escuela bíblica, pero no aprendí mucho hebreo. Ni me enseñaron hebreo, nomás los maestros lo mencionaban. Cuando estudio busco en muchas traducciones, busco el original y trato de aprendérmelo, pero siempre se me olvida. Entonces no podría explicarles meramente todo ese pasaje. Pero hace poquito tiempo conocí a una persona, un hombre de Venezuela, y me dijo, pastor, yo estudié
hebreo, porque yo vengo de descendencia, mi tatarabuelo, no sé quién, ellos sabían hebreo, y me enseñó, y me citó este mismo pasaje que muchas otras personas me han citado, y si yo lo supiera en hebreo, lo podría deletrear, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para los judíos, ahí está bien claro que el Señor, o sea, que en este pasaje está implícita la Trinidad. El Señor, Dios de dioses, que no hay dioses. El Señor de señores, el Señor uno es. Porque aquí menciona a los dos señores, y esos dos señores son un solo Señor porque componen al único y verdadero Dios. Ahora, yo no sé explicarlo como muchos. Es más, anoté las palabras, pero ni siquiera sé si las puedo pronunciar aquí. Lo que sí lo puedo decir con certeza es que lo buscamos, lo investigamos para estar seguros que eso es lo que significa. Ahora, volviendo a esto, entonces no podemos negar la Trinidad. El Señor, hay un solo Señor, pero el Señor le dijo al Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, ¿con quién está hablando? Con Él mismo. El Padre está hablando con el Hijo, el Espíritu Santo está revelándole a David. Entonces tenemos una conversación del Padre hablando con el Hijo por medio del Salmo 110 y Jesús reafirmándolo en Marcos capítulo 12, 35 al 37. Lo que tenemos es una conversación del Padre con el Hijo. Hijo, siéntate aquí a mi lado derecho. Es algo increíble que podemos tener revelada una conversación del Padre con el Hijo. Entonces la primera palabra es Jehová, y la segunda es Adonai, que significa Señor, y los dos son nombres de Dios. Entonces no está negando que Jesús es Dios. Jesús no está haciendo una afirmación en este pasaje de que yo soy el Cristo. Está hablando del Cristo, o sea, está hablando de Él, pero no le está diciendo, mírenme, yo soy el Cristo en este momento. Lo que está retándoles es que muchos ponían a David como lo máximo, del linaje de David. Ahí viene el Mesías, de ahí va a venir el libertador. Cuando venga el Cristo, ya estaba ahí, va a venir del linaje de David, pero Jesús ya estaba ahí. Él está diciendo, hay alguien más importante que David. ¿Por qué? Porque si el Padre no lo minimizó, sino le dio el honor que merecía el Hijo, el Espíritu Santo lo confirmó. Hoy podemos tener otra confirmación más de que Jesús es el Señor. Efesios capítulo 4, versículos 5 al 7. Entonces vamos desarrollándolo poco a poco, con paciencia. Efesios capítulo 4, 5 al 7. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuántos señores hay? Un solo Señor. Deuteronomio, un solo Señor. Pero en Salmo 110 y en Marcos dice que el Señor le dijo al Señor. Entonces son el mismo. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Hay un solo Señor. ¿Y dónde está Jesús ahorita? ¿Alguien sabe dónde está Jesús ahorita? Sentado a la diestra del Padre. Y este pasaje también nos revela eso. Efesios capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesús está en su trono. Jesús es Rey. Sin meterme en polémica, él cuando se hizo carne siguió siendo Dios, pero regresó y se sentó en el trono para reinar con su Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Faltan muchas cosas, pero en la cruz Jesús exhibió a sus enemigos públicamente y los derrotó en la cruz.
El diablo no tiene poder y nunca ha tenido poder, pero fue derrotado en la cruz con todos sus ángeles, con todos sus seguidores, principados y potestades. Jesús reina, está sentado a la diestra del Padre. También dice que si nosotros pecamos tenemos un abogado. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, pero está sentado en su trono a la diestra del Padre. Cuando Cristo, bueno, si seguimos, Salmo 110, otra vez, y ya sería otro mensaje completo regresar al Salmo 110, porque ahí nos lleva a Hebreos también, y ya sería como otros dos mensajes hablando de lo mismo. Nomás lo voy a leer así bien rápido, para no quedarnos nomás con este solo versículo, porque no le dijo nada más, siéntate a mi diestra. Ahí le dice todo lo que va a pasar con él. El Señor Padre le dice al Señor Hijo todo lo que va a pasar con su reino, todo lo que va a hacer, todo lo que va a acontecer hasta el fin de los tiempos. Y vamos a leerlo así rápido, y no voy a hacer una explicación muy amplia. Salmo 110. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Más o menos bien difícil para mí explicar todo esto en unos segundos. Te voy a citar un comentario del hermano Carlos o Charles Spurgeon en cuanto a este pasaje. Cuando Cristo ascendió al cielo, el centro de su poder se extendió y su poder se mostró entre los hijos de los hombres. Testigo de lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando la iglesia empezó a extenderse, que era más que el comienzo de la decisión de Cristo en medio de sus enemigos, que luego se convertirían en sus amigos y se dieran y dieron sus corazones para que Jerusalén, donde había sido crucificado, se convirtió en el centro de su reino en la tierra, del cual sus sirvientes iban a evangelizar la tierra. Bueno, en otras palabras, lo pongo así: Dios iba a ser glorificado en todas las naciones. De ahí comienza, Él asciende al Padre, pero su iglesia comienza a representar a Cristo. Los enemigos de Cristo, aquí somos todos, hasta que venimos a Cristo, hasta que Cristo nos llama y respondemos a su llamado. Entonces empezamos a ser sus representantes. La iglesia empezó en Jerusalén y comenzó a expandirse y llevar el evangelio, y hoy en día somos beneficiados por el evangelio. Desde ahí empezó Dios a gobernar, desde su trono gobierna la iglesia y no ha perdido el control de todo lo que ha hecho. Y si seguimos con el siguiente: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hablamos del pueblo de Israel como el pueblo de Dios. La iglesia es el Israel espiritual. Como el pueblo de Dios se ofrecerá voluntariamente. A veces parece que no, ¿verdad? Pero Dios nos ha llamado a ser discípulos, nos ha llamado a extender su evangelio. En la hermosura de esta santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Sí, la iglesia sigue expandiendo su palabra. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si vemos a Jesús, porque sigue la conversación, esta es una conversación que continúa del Padre con el Hijo y está diciendo lo que le dijo. O sea, alguien está narrando lo que se dijo ahí. Y Jesús, si venía del linaje de David, él es hijo, pero no podría ser sacerdote por el linaje de David, porque ningún sacerdote salió jamás del linaje de David, sino venían de los levitas o de Aarón.
Entonces, ¿cómo Jesús es sumo sacerdote? Hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si pecamos, tenemos un abogado. Él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando pecamos podemos ir ante nuestro abogado y Él abogará por nosotros, perdonará nuestro pecado, hablará con el Padre. Pero ¿cómo llegó a ser sumo sacerdote? Según el orden de Melquisedec. ¿Y quién fue el Melquisedec? Pues quién sabe, ¿verdad? Así lo defino yo. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Quién sabe? De repente salió, nadie sabe ni de dónde salió. Eso lo vemos en Génesis, pero también lo vemos en Hebreos, capítulo 7, versículos 11 al 17. Hebreos 7, 11 al 17 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, que se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús no vino de Aarón, no vino de la tribu de Leví, porque no podía venir de ahí, pero ¿qué necesidad? Había una nueva ley, necesitábamos un nuevo sacerdote. El sacrificio de Cristo terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento y Jesús ofreció una sola vez y para siempre. Él murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, cambió todo. No estamos bajo la ley, aunque la ley todavía nos sirve porque es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero ya no estamos bajo la ley ceremonial que tenemos que estar ofreciendo sacrificios, porque Cristo fue el sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. Entonces era necesario que Él se levantara como sumo sacerdote para interceder por nosotros al sentarse a la diestra del Padre y nosotros ahora sabemos que gracias a Él, si Él no fuera sacerdote no podría interceder por nosotros, pero en el plan de Dios está todo. Según un orden que no sabemos ni de dónde vino. Dios no se equivoca en nada, pero voy a regresar al Salmo 110 y ya casi termino. Juzgará entre las naciones. Bueno, el versículo 5, el Señor está a tu diestra, quebrará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrará las cabezas entre muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. El Señor está a la diestra ¿de quién? Del otro Señor, que es el mismo Señor del Padre, quebrará a los reyes de la tierra. Él va a venir con juicio y va a juzgar a la tierra. Juzgará entre las naciones, va a haber una mortandad increíble, es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Pero Él será levantado. Él va a vencer. Él siempre ha vencido. Y sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Ya fueron vencidos en la cruz. Jesús ya los derrotó. La victoria siempre ha sido de Él. Desde Génesis 3:15, Él prometió enviar un libertador. El Cristo, el otro Señor que es el mismo Señor, porque no puedo decir del otro, porque hay un solo Señor. Y Él vencerá
vendrá otra vez, juzgará a las naciones, derrotará a quien tenga que derrotar y se va a levantar otra vez como el rey que Él es, como el Señor que Él es. Y necesito regresar a Marcos, porque si no, no termino el pasaje. Marcos 12. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 37. David mismo le llama Señor. Como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces, ¿quién era David? ¿El papá? O sea, por su descendencia. ¿O por qué le llamas Señor? Le llama Señor porque ya existía y porque Él es el Señor. Aunque es de la descendencia de David, David le reconoce como Señor. Y esa es la misma pregunta, ¿no?, que nos hace a nosotros. ¿Ese Señor de David es tu Señor? Cuando muchos predican hoy en día, ven a Jesucristo, es tu mejor opción. Ven, acéptale a Jesucristo, tú le necesitas. Y es muy bonito predicar del amor de Dios, pero muchas veces olvidamos la justicia de Dios. Y muchas veces olvidamos también que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Jesús no vino solo como Salvador. Jesús no solo es el boleto para llevarnos al cielo. Él quiere ser tu Señor. Por eso, aunque la salvación no es por obras, si las obras demuestran si Jesús es tu Señor o no. Y hay un pasaje en Lucas 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre al que edificaré una casa. Cavó y a lo mejor lo escribí mal, y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquel que dice Señor, pero no está fundamentado sobre la roca, sus palabras se las lleva el viento. Pero aquel que le llama Señor y hace lo que le dice es porque realmente Jesús es el Señor de su vida. Él quiere ser el Señor de tu vida. Si ya te salvó, ahora tú vives honrándole a Jesús como Señor. Esto pudiera ser pura teoría si no vamos a la práctica. Pero la realidad de que Él es el Señor, Él quiere ser el Señor de tu vida en cada aspecto de tu vida. Hay cosas que a veces no le entregamos al Señor. Pero como Él es el amo, Él tiene derecho a pedirnos. Y hay un pasaje en Filipenses, capítulo 2. Entonces el reto ya está hecho. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Tú vives como si Jesús fuera el Señor de tu vida? Entonces, con estas palabras en mente, Él es el Señor. Él es digno de ser exaltado. Él no ha perdido el control. Es el soberano, supremo sobre todas las cosas. Digno de ser adorado y honrado. Él quiere cada área de nuestra vida para la honra y la gloria de su nombre. Teniendo eso en mente, leo este pasaje. Y siendo tan indigno de portar su palabra, me retiro, me siento, porque vamos a dejar que esta palabra nos hable sin meter ya ningún comentario más. Dejemos que el Señor nos hable a través de este pasaje. El versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios les bendiga.